esta carta notarial que le envía el doctor Cavani a la presidenta Boluarte y en la que en esencia dice que está siendo hostigado, amenazado, en fin, pero es un documento largo en el que hace varias referencias que, de ser ciertas, son muy comprometedoras. Por supuesto, pone en evidencia que la operación a la que se sometió la señora Boluarte no fue en esencia una intervención que obedeciese a razones de salud, sino a razones estéticas. Vamos a recordar primero qué fue lo que dijo la presidenta a propósito de su operación, porque, digamos, lo primero que resulta obvio es que estaba mintiendo. Fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria, que no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta constitucional de la República, porque el acto médico no me lo impidió. Una persona incapacitada, que está impedida de determinar funciones intelectuales, motoras, de coordinación y circulación, no suscribe 91 normas, que ahora dicen que fueron falsificadas las firmas. Ya no saben qué más inventar. La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta constitucional de la República. Cuando se dignen en citarme... Bueno, entonces, claro, una primera cosa es que mintió, cosa frecuente en los políticos, incluso en los presidentes de la República. Por supuesto, esto digamos, incide en los rasgos de frivolidad que el común de la gente le atribuye a la presidenta y que la asocia a los viajes, al intento de aumento de sueldo, a la ostentación de joyas aparatosas, en fin. Pero eso, nada de eso que yo sepa, constituye un problema constitucional, penal quizás alguno de ellos. Pero en el mismo discurso de la presidenta en la ocasión que acabamos de ver, se señalan otros problemas. Uno, la posibilidad de abandono del cargo. Ella, por supuesto, rechaza todo eso, pero esto sí ya tiene otra connotación. Es decir, la circunstancia de que sin tener vicepresidentes y sin haber advertido al respecto al Congreso, pues ella estuviese en algún momento lo suficientemente anestesiada como para no ejercer el cargo de presidente de la República. Es decir, ese cargo quedó irónicamente vacante durante, sabe Dios cuánto tiempo, si es que en efecto el doctor Cavani dice la verdad. El otro asunto es más delicado todavía, la posibilidad de que alguna de las normas que necesitaban su firma hubiesen sido firmadas durante ese periodo, en la medida en que ella estaba, vamos a decir, fuera de combate, por otra persona. Eso ya tiene connotaciones mucho más graves, también de orden penal, si fuese esto cierto. Pero, a propósito de aquello, en la carta del doctor Cavani hay toda una referencia al asunto de las rúbricas y las firmas, comparando las cartas que la presidenta le ha enviado a los distintos doctores que intervinieron en la operación. En fin, la verdad es que es una redacción muy penosa y es difícil desentrañar lo que ahí se quiere decir. Pero, en cualquier caso, hay este párrafo que yo quiero rescatar. Dice el doctor Cavani: no entendemos el poder de desdoblamiento en dos lugares, como supone todo desdoblamiento, en dos lugares, ya que aseveramos que estuvo internada en nuestra clínica todo el día 29 de junio del 2023 hasta el 30 de junio del 2023 y a la vez, supuestamente se entiende, junto con sus ministros, firmando el mismo día una resolución que se expidió el mismo día en sede de gobierno y que nadie más
pudo ingresar a la clínica donde usted estuvo con reposo absoluto. Es decir, ¿cómo firmó, cómo le hicieron firmar un documento si es que su firma la que aparece en ese documento, si estuvo usted internada en la clínica y nadie entró? Entonces, tendría, esta es una ironía judicial, legal, digamos, tendría la señora que haberse desdoblado y haber estado, si lo que dice el doctor Cavani es cierto, en la clínica, digamos, sin contacto con persona alguna del gobierno y al mismo tiempo firmando este documento con sus ministros. Eso evidentemente sería imposible y abre todo un espacio interpretativo al que vamos a dar cabida en este programa. Y de hecho estamos en primer lugar con el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía. ¿Cómo está, señor Messía? Buenas noches. Gracias por la invitación. Y vamos a tener en breve un informe sobre todo lo que se afirma en esta carta, pero empecemos yendo a lo esencial, doctor Messía. ¿Hay algún problema, habría algún problema de orden constitucional si es que lo que dice el doctor Cavani es cierto y resulta aprobado? Claro que sí los hay, pero a ver, fíjese, las 3 últimas vacancias presidenciales han sido de naturaleza vertiginosa y rápida, ¿no? Sí. La de Fujimori inmediatamente y con votos simples, con mayoría simple de los votos de los que estaban en el Congreso en ese momento. La vacancia de Vizcarra también fue muy rápida. Él habló en la mañana y en la noche estaba vacado. Y la de Pedro Castillo, es más, detenido en la calle. Claro. Pero en este caso, como yo siempre he sostenido, la presidenta solo puede ser objeto de vacancia durante su periodo presidencial. Importa básicamente, me parece, que llevar a cabo una investigación un poco mayor. Porque, por ejemplo, lo que pasa en el Tribunal Constitucional, los magistrados votan el día de hoy, pero no necesariamente firman ese día, lo firman después y la sentencia sale con la fecha en que se votó, aunque ellos sean firmados después. Eso podría haber pasado en el caso de la presidenta, que digamos... Pero dice que se publicó el mismo día. Claro, entonces ese sí es un problema, ¿no es cierto? Sí. Y habría desdoblamiento, pero eso es objeto de investigación. Lo que más bien sí preocupa más es efectivamente corroborar si es que ella estuvo un día, 2 días, etcétera, etcétera, porque... Y el grado de sedación. El grado de sedación... Porque si estuvo, digamos, haciendo el postoperatorio, pero podía funcionar como presidente... Bueno, claro, no hay problema. Sí. Digamos, ¿cuánto tiempo duró la sedación? Hay otro problema, pero que, digamos, ya rebasa el tema constitucional para entrar en lo político, que también tiene mucha importancia en este tema, es que el doctor Cavani está rompiendo el secreto profesional, ¿no? Y eso puede también ser objeto de alguna nulidad. Pero el Poder Judicial le dio licencia para eso, ¿no? Creo que esto se consultó judicialmente. Bueno, no lo sé, pero en todo caso yo creo que la reserva profesional es sagrada, ¿no? Corresponde a él, si quiere señalar, porque cree quizás que hay algún delito o una inconducta funcional, pero el recinto, lo que dice, no solo en el caso del periodista, del abogado, del médico y de otros profesionales, es sagrado y solo puede romperse si hay un conflicto moral, ético y porque, digamos, está en juego la vida de otra persona, la salud, etcétera. Pero yo creo que también hay que dudar un poco de lo que está diciendo el señor Cavani. Y eso no significa de que el Parlamento no tenga que hacer una investigación o un procedimiento de vacancia, pero que no sea tan vertiginoso como lo que sucedió con Vizcarra, con el presidente Fujimori y con el presidente Pedro Castillo. ¿Cuál sería la razón de esa vacancia o la presunta razón de esa vacancia? ¿El abandono del cargo, la falsificación de la firma? ¿Cuál de esas dos cosas? Porque, digamos, el hecho de que mintiera y si hiciera una operación más estética que salud
no creo que sea, bueno, en fin, depende de los A 87 mí me votos, pare- no parece ser una causal de A mí vacancia. me parece que acá hay la posibilidad de un delito, ¿no? Con la falsificación de las firmas. Si es que Ese es el problema me serio. parece que sí. El abandono del cargo, ¿no? El abandono del cargo, claro que sí, pero no sé hasta qué punto puede ser un abandono de cargo estar sometido a una operación que dure, digamos, Depende pues de la sedación. 24 de horas. si está consciente o no está Eso es una consciente. evaluación que tiene que hacer el Congreso, es una evaluación Sí. política, ¿no? Pero hay elementos en la Constitución de las que se pueda derivar que un abandono del cargo, ¿habla de abandono de cargo para empezar la Constitución? Bueno, lo que pasa es que en alguna medida sí, cuando por ejemplo señala que el presidente de la República no puede abandonar el territorio de la República sin Ya, permiso pero del no Congreso. utiliza la fórmula abandono del cargo. No, pero está el antecedente del Sí. presidente Fujimori que renuncia desde el Japón Sí. y el Congreso de la República no le acepta la renuncia. Sí. ¿No? Ese, por ejemplo, ¿por qué? Porque entiende de que un presidente constitucionalmente elegido, si quiere renunciar, va a la Cámara, al Congreso, que es el recinto donde reside la representación parlamentaria, y ahí renuncia, es el lugar donde debe renunciar, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que no ha sucedido en este caso. Entonces me parece a mí que lo que sí es objeto es de investigación. Hay efectivamente Sí. no una renuncia del cargo, ni un abandono. Lo que hay, creo yo, es una inconducta en el sentido de que se desentiende, ni abandona ni renuncia, sino que se desentiende por una motivación que no tiene lugar en el marco del interés público, que es la frivolidad, la estética, sentirse mejor, y además con todo lo demás que usted ha señalado, los relojes, las joyas y todo eso. Bueno, pero ese es el aderezo político. Exacto. Todas esas cosas son ciertas, Sí. pero digamos no constituyen un legajo, sobre todo el Pero claro, querer aumentarse pero en el momento, sueldo, claro, pero fíjese que en el sí. momento en que hay que evaluar la conducta hay que tener en cuenta los móviles, ¿no? Sí, O sea, claro. por qué abandonó, por qué digamos, se desentendió, más que abandonar, porque se entendió durante 24 o 48 horas del cargo. No fue pues porque, digamos, tenía que enterrar a su mamá, estaba grave de salud, sino porque se trataba de una operación estética que pudiese haber esperado Claro. mucho tiempo, ¿no? Pero, digamos, la diferencia entre la situación en la que alguien se desentiende de determinada responsabilidad, pero está todavía consciente, es decir, puede ser llamada en caso de necesidad a que responda a esa necesidad, y la persona que está sedada o dormida es que la pueden sacudir y esa persona no responde. Y entonces sí hay un problema con la autoridad que debe ser ejercida Y que, por claro, quien y además, ocupa la presidencia claro, de y la República además- y no tiene vicepresidentes. No, y además se produce un vacío de poder que eso sí no está contemplado por la Constitución, porque he escuchado a algunos decir que la presidenta debió anunciar al Congreso para que el presidente del Congreso asuma el cargo provisionalmente mientras ella se sometía a la apelación. Eso no está en la Constitución, no está contemplado en la Constitución. Ahí hay un vacío. Ella no debió en ningún momento ingresar a una operación estética, ¿no? Si es que significaba un desentendimiento del cargo por un periodo de tiempo, que significaba además, digamos, la pérdida de la conciencia por la anestesia por un largo periodo. Eso sí me parece que el Parlamento tiene que averiguar y supone una vacancia, si es que se llega a esa conclusión, pero supone llamar a expertos médicos, a peritos, llamarla a ella, al médico Cabaña, etcétera. Sí, eso en lo que concierne a aquello que estamos empaquetando bajo el título abandono del cargo. Bueno, Vamos al otro escenario que a mí me parece más serio, la posibilidad de que hubiese habido documentos supuestamente firmados por quien ejerce la presidencia que hubiesen sido firmados por otra persona. y por eso justamente le digo que no se Eso trata sí de es un problema una constitucional vacancia, también, ¿o no? no se trata de una vacancia vertiginosa, sino que necesita, en ese caso creo yo, del pronunciamiento de peritos a cargo del Congreso y peritos de parte, porque la presidenta en ese caso también podría hacer el uso del derecho a la defensa. Me acuerdo que hace mucho tiempo un presidente del Ecuador vino acá
a la Cámara de Diputados, pidió perdón por las guerras que habían habido entre el Perú, se había puesto a cantar sus canciones de los iracundos, era de ascendencia árabe, y entonces se lo vacó. Y en ese entonces sus defensores decían, se lo vacó por incapacidad, por salud mental. Sí. Y entonces en la Cámara del Congreso, y acá opinaron algunos, que para llegar a la conclusión de que era un incapaz físico en ese caso, se necesitaba una junta médica. Y en este caso me parece que se necesita un peritaje para saber si Estamos la firma... hablando de las firmas. Claro, si la firma no es de ella, es apócrifa, ¿no? O espuria. Pero, ok, asumiendo que esa posibilidad, ¿con qué parte, con qué artículo de la Constitución entraría eso en conflicto? Es el artículo 100... En lo penal me queda clarísimo. No, claro. En lo penal. Es el inciso 2 o 3 del artículo 113 de la Constitución, que habla de la vacancia por incapacidad moral. Sí. Pero el Congreso tiene que concluir si ha habido firma falsa, quién firmó, si Pero esa dormida incapacidad o no. moral Es que... es así como ha ocurrido, es aquello que una mayoría del Congreso define como incapacidad moral. Bueno, lamentablemente es así, porque la incapacidad moral es un juicio político, una valoración de una conducta que según el Parlamento, que es donde reside la representación popular, llega a la conclusión de que esa conducta que la presidenta ha tenido la hace incompetente para seguir manejando las riendas del país. Sí, lo cierto es que lo deseable sería, por supuesto, que existieran, que se actuaran todas estas pruebas, como por ejemplo una pericia y todo lo demás, pero podría ocurrir que no. Bueno, de hecho ha ocurrido. Estamos en el Perú. No, digamos, así como está redactada la Constitución. Yo no creo que no lo han dejado hacia... entrar a Tomás Gálvez Aladino al Ministerio Público, ¿no? Sí. Desacatando una sentencia del Tribunal Constitucional. No sabemos tampoco qué va a pasar con Patricia Benavides, que se ha anulado su destitución. Sí. No estamos en el Perú, acá puede pasar cualquier cosa ya. La Constitución está totalmente desdibujada, ¿no? Ha perdido parte de su normatividad, de su fuerza normativa. Yo la verdad que dudo de que se avance en serio hacia una vacancia de la presidenta Boluarte. No creo que haya los 87 votos, pero eso es, digamos... Ahora, claro, pero también hay que sopesar otros temas, ¿no es cierto? Si vamos a vacar a la presidenta, si el Congreso va a vacar a la presidenta, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿y quién va a asumir? El presidente del Congreso... No, es que usted sabe que no va a ser el presidente del Congreso, no va a ser Saruana, podría ser... Eligen a otro presidente del Congreso o presidente... ¿No es cierto? ¿Y si qué pasa si terminamos eligiendo a un mochasueldos? Digamos, Es que terminamos eligiendo es mucha gente. Resultamos con un mochasueldo de presidente. Eso es lo que quise decir. Porque votan solamente los 130. Claro, y podría suceder también, ¿no es cierto?, que nos encontremos con un conflicto social donde pueda suceder lo mismo que sucedió a Merino. Entonces, creo que el Congreso tiene que sopesar muchas cosas. Podemos terminar peor de lo que estamos, es lo que dice Claro, usted. Entonces puede tratarse... A lo mejor es un mal necesario. Puede tratarse de un salto al vacío, ¿no? Sí. Y entonces, de repente, el remedio sigue siendo peor que la enfermedad y mejor esperar, ya falta poco. En el julio del próximo año la señora puede ser objeto de un antejuicio político, levantarle el fuero y que se defienda ante el Poder Judicial, ¿no? Sí, eso es perfectamente posible, pero la velocidad de los acontecimientos políticos es desigual. Eso aquí sí, en otros lados, de repente parece que no ocurre nada y de repente todo se precipita y no hay ni siquiera tiempo de tomar conciencia de lo que realmente está Es la lógica y lógica de la política. Sí. Ahora, otra cosa que dice Cavani en su carta es que la señora Patricia Muriano, que era, digamos, asesora o adjunta a la presidente, tomó sin autorización la historia médica y que no la ha devuelto y le pone un plazo para devolverlo y todo lo demás. Ahora, ¿cómo así pudo tomarle, que la cogió y salió corriendo? Es decir, eso también está... Eso también pues se tiene que investigar, ¿no es cierto? Porque tengo entendido que el doctor Cavani lo que está diciendo es que la presidenta se habría apoderado de la historia médica, ¿no es cierto? Que entonces
habría usado a algunas personas allegadas a ella para que lleve a cabo esta tarea de sustracción de lo que fue su historia, o de lo que es su historia médica. Todo eso se tiene que investigar. Ok, bueno, pues... Pero también hay que tener en cuenta algo, que como en política nada es casual, como se dice y se suele decir, hay que ver también que por qué es que el señor Cavani sale ahora, ¿no es cierto?, soltando todas las baterías, cuando sabemos que estamos ya a puertas de 28 de julio y que más allá de esa fecha la presidenta ya no podría ser vacada, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué se persigue? ¿Por qué es que el señor Cavani ha callado tanto tiempo? Y bueno, él dice además que lo están hostigando y en fin, una serie de... Bueno, tendrá que demostrar. Tendrá que demostrarlo, pero lo cierto es que ya no hay posibilidad de arreglo aparentemente entre las partes. Acá ya es una guerra abierta, ¿no? Total. Bien, tenemos o bien la nota sobre lo que aparece en la carta del doctor Cavani, o bien la nota sobre lo que dijo el abogado del doctor Cavani hoy en el Congreso. Por favor. ¿La tenemos? Vamos a... Se retiró en silencio luego de soltar una bomba con repercusiones políticas. Disculpen, por favor, no voy a dar declaraciones. Alex Estaroz, abogado del doctor Mario Cavani, cirujano estético de la presidenta Dina Boluarte, acudió a la comisión de fiscalización solo, ni representación de su defendido. Para que informe sobre las razones para las cuales su cliente, el doctor Mario Cavani, no asiste a la pensión. Cavani le comunicó al Congreso, mediante una carta notarial dirigida a la presidenta Dina Boluarte, que la propia mandataria lo viene amenazando a él y a sus colaboradores para evitar que continúe emitiendo declaraciones. Frente a la intimidación recibida mediante carta simple de la persona Dina Ercilia Boluarte Segarra, quien se identificó con DNI, el que se indica que motiva la imposibilidad de poder concurrir a la invitación dispuesta por usted. La carta misma es contundente. Una carta que no solo denuncia una amenaza, sino que también le pide a la mismísima presidenta rectificarse, además de acusarla de diferentes presuntos delitos como robo del historial médico o falsificación de firmas. Eso le asusta a la señora Boluarte y a su equipo, probablemente han intimidado pues al personal. Este documento es el nuevo detonante para el retorno de los rumores de vacancia. Estamos ante una ciudadana que está dirigiendo la presidencia de la República que no tiene la catadura moral para continuar ejerciendo la primera magistratura del Perú. El abogado de la presidenta solo a través de su red social ha respondido que ella no puede cabanizar su agenda política y que no buscaron intimidar al médico a través de una carta notarial, sino recordarle que los detalles de la cirugía solo fueron autorizados por el Poder Judicial para ser revelados ante la Fiscalía. Muy bien, esa es la nota sobre lo que supuso la aparición del abogado o la intervención del abogado hoy día en el Congreso. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la otra nota que tiene que ver con el documento mismo, con lo que dice la carta del doctor Cavani. Y le rogamos a nuestro invitado, el señor Mesías, que nos acompañe para un comentario final luego y vamos con el informe que les habíamos prometido. Desde robar un historial médico hasta la presunta falsificación de firmas en decretos supremos, esta es la explosiva carta notarial con fecha 10 de junio del doctor Mario Cavani, ha acusado a la presidenta Dina Boluarte, su expaciente, de presuntos delitos. Fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria. Lo que más llama la atención de sus acusaciones ante el Congreso es el cuestionamiento del cirujano sobre la veracidad de la firma de la presidenta para aprobar normas y decretos durante su etapa de recuperación post-intervención quirúrgica. Entre ellas destacan la del 5 y 8 de julio de 2023.
No entendemos el poder de desdoblamiento en 2 lugares, ya que aseveramos que estuvo internada en nuestra clínica todo el día 29 de junio del 2023 hasta el 30 de junio del 2023, y a la vez junto con sus ministros firmaron el mismo día 29 una resolución que se expidió el mismo día en sede de gobierno. La denuncia de Cavani nace a partir de un pedido de enmienda, un ida y vuelta de cartas notariales que empezó Boluarte. El médico sostiene que las afirmaciones de la mandataria son falsas, además de amenazas hacia él y sus colaboradores médicos. Requerimiento notarial de rectificación por declaraciones inexactas sobre intervención quirúrgica, emplazamiento para que cese difamación y reconocimiento del procedimiento de cirugía plástica estético múltiple y funcional en su rostro bajo sedación anestésica. En ese sentido, detalla fechas de recuperación y del proceso médico, que señala no fue menor, como dijo Boluarte, y que participaron 6 médicos. Algo que resulta contradictorio con la versión desde Palacio, que desmiente la imposibilidad que se habría tenido para ejercer la presidencia. La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta constitucional de la República. Usted ha realizado declaraciones falsas, que la cirugía fue de baja complejidad. Incluso afirmó comparándola con una intervención quirúrgica a una extracción de muela. Se le intervino a usted que fue una cirugía estética y funcional. Cese de seguir negando haber recibido hospitalización hasta el día 30. Estas afirmaciones suyas son falsas, como lo acreditan nuestros registros médicos. El objetivo, según Cavani, habría sido ocultar evidencia. Ocultamiento de historia clínica. A la fecha usted no ha devuelto el expediente clínico original solicitado. Por ello, nuestra empresa ha procedido a reconstruirlo parcialmente conforme al protocolo. Robarse una historia médica, un documento que es propio de una institución, eso es con el claro propósito de que no se conozca. Sin embargo, no todos los congresistas se han quedado conformes con la carta. Si ya lo está diciendo con una carta, ¿por qué no lo dice directamente? No tiene mucho sentido. Son temas que, vuelvo a decir, se disparan los pies, son temas personales. No es un tema de gobierno. No es un tema que va para un nivel de una vacancia. No. Otros hacen un llamado a la calma. Hay que ser bastante cautos. El año que se viene va a ser de por sí bastante complicado y no puedo adelantar posición acerca de una posible moción de vacancia ahora, porque vamos a esperar tratarlo en conjunto en la bancada. Estas interpretaciones que le dan algunas personas creo que a veces tratan de, solamente por nivel sensacionalista, tratan de hablar de mociones de vacancia sin ningún tipo de coordinación y simplemente por lanzar la piedra. En la carta del cirujano también le recuerda que se emitió una boleta de venta a su solicitud y que recién el 23 de abril de 2005, casi 2 años después, cumplió con cancelar el total de la deuda a través de su abogado y en efectivo. Muy bien, como se ve, hay múltiples asuntos, digamos, que siembran dudas a propósito de lo que ocurrió, el pago, la historia clínica, la naturaleza de la operación, pero los verdaderos problemas son la posibilidad del abandono del cargo por sedación absoluta y la de que en asociación con ello se haya firmado documentos o hayan aparecido documentos firmados por ella que no fueron realmente suscritos de su puño y letra. Aunque es necesario un peritaje, ¿no? Sí, por supuesto que es necesario un peritaje. Pero viendo, como hemos visto en la pantalla, el trazo. Sí, es bastante grosera la diferencia entre una firma y otra. Eso sí amerita, me parece, una investigación para ver también por qué otro tuvo que firmar, ¿no? Bueno, ya dándolo ya por... No, nunca, es imposible, nunca tuvo que firmar. ¿Por qué otro se animó a firmar si es que eso hubiese sido el caso, digo? Por lo menos con la autorización de ella, pero si ya está sedada... No tiene autoridad. No hay posibilidad. La autoridad de la Presidencia de la República no incluye la de trasladarle la firma a otro funcionario. Claro. Muy bien, muchas gracias al expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos.